Bueno, y en esta nueva edición de Agencia Paco Urondo TV pensamos en dos bloques referidos a discusiones de historia argentina, de la historia más reciente, y en esta primera mitad trajimos a dos artistas que son del colectivo Malvinas, Paisaje de Nuestra Tierra, en este caso a Jorge González Perrín, que es el coordinador del proyecto, y a Analia Gueguín, que es artista que participa del mismo. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Bien, bueno, ¿de qué va un poco el proyecto? Bueno, mira, es un proyecto que lleva muchos años de pensamiento, pero se cristalizó este año a través del encuentro con alguien de Jujuy, un artista que vino y detonó este proyecto. Bien, pero ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Pintura. Nosotros como pintores pintamos. La idea principal es que las Malvinas son argentinas, pero queremos conocerlas. Y entonces yo propuse a una serie de artistas investigar sobre el paisaje, la flora, la fauna, y bueno, que la pintaran. Son pintores realistas. Y entonces, bueno, a partir de ahí 26 artistas, algunos de las provincias, también de Jujuy, de la provincia de Buenos Aires y de Capital, nos planteamos justamente un objetivo sencillo, que es eso, pero también a la vez es una forma distinta de ver un problema en el cual, digamos, como en el caso de Malvinas, siempre se involucra mayormente la guerra, una herida abierta en las familias, en un montón de cosas, y nosotros tratamos, digamos, de aportar desde nuestro lugar una forma de entenderla desde otro punto, ¿no? Analia, ¿qué acogida han tenido con la muestra? En realidad, bueno, la obra. Esta muestra arranca en el Senado de la Nación. Tuvo como un momento fundacional ahí. Sí, ahí hicimos la inauguración de la muestra. Después, bueno, estamos recorriendo universidades, pasa a la Universidad de La Matanza. Después fuimos a la legislatura porteña, donde se declara de interés cultural. ¿Qué le dice la gente cuando va a ver? ¿Con qué se encuentra? ¿Con qué devoluciones se encuentran? No, es muy emocionante, porque primero es un lugar desconocido. O sea, las Malvinas se conoce por la guerra y no se conoce por su paisaje. Para nosotros también fue una sorpresa empezar a investigar esto de un paisaje más verde del que pensábamos que había. No es un pedazo de piedra en el medio del mar. No es un pedazo de piedra, no es la aridez que pensábamos que tenía. Hay mucho más cosas más interesantes como para ver. Y bueno, fue una manera de adentrarnos, de conocer, de mostrarle a la gente, de poder hacer un trabajo con las escuelas también. La idea es como, hicimos una interacción con escuelas donde imprimimos unas estampillas donde los chicos hacen una reproducción también de una sensación de esta muestra o de un paisaje de Malvinas. Y los chicos dibujan lo que se apropian de la muestra, digamos, los que les queda. Lo que se apropian de la muestra, lo que vieron, claro, tal cual. Jorge, justo ahora, bueno, hace poco se inauguró el Museo de Malvinas en el predio de la Sexesma. Digo, ¿esto convergió de casualidad? ¿Es un tiempo histórico donde se está pensando distinto las islas? Yo pienso que hay una estrategia nacional, diría así, que nosotros con nuestra idea coincidimos totalmente. En todos los foros internacionales, digamos, luchar por recuperar las islas de una forma no violenta, y esto de alguna manera viene a coincidir y estamos muy contentos que eso suceda, ¿no? Bien, y cuando, bueno, Analia contaba un poco, vos también, Jorge, decías la idea de la herida abierta, digo, ¿cómo se sale de la discusión de la guerra sin despolitizar la obra? Porque ¿no? Uno imagina que no es solamente lo que ustedes quieren mostrar, es una naturaleza muerta, sino que se trata de otra cosa. No, las Malvinas es una naturaleza viva primero. Claro. En todo caso puede ser inmóvil, pero no muerta. Bien. Y tenemos después, por ejemplo, este dato, ¿no? Tenemos más personas muertas después del conflicto por suicidios que en el conflicto. Tenemos 640, 39 muertos en el conflicto, de los cuales casi 300 son del General Belgrano, pero tenemos mucha más cantidad de personas muertas. Esto significa para nosotros algo también. Significa que hay un periodo donde se negó todo esto, el exitismo negó que nuestros muchachos fueron allá a dar su vida por todo esto que decimos que es nuestro, sin casi la preparación, pero con la garra
argentina, digamos. Lo que yo pregunto, o qué lectura hacen ustedes, al dibujar naturalezas vivas, ¿por qué no están silenciando esas víctimas? ¿Por qué es distinta esta lectura a aquella que silenciaba a las víctimas? Porque en algún punto, al no pintar la guerra, bueno, uno corre el riesgo de tirar el bebé con el agua sucia. ¿Se entiende la pregunta? Nosotros, naturalmente, digamos, nos ocupamos de la vida. Y en ese sentido nos ocupamos también de que este homenaje permanente va también hacia las familias de los excombatientes. ¿Qué les cuentan los excombatientes cuando pudieron charlar con excombatientes? Sí, claro. Yo, perdona, no, disculpa, pero no, quiero decir esto. Siempre las familias están esperando, digamos, que alguien le preste atención, pese a que ahora hay como un mayor, digamos, una mayor difusión. Esto es una deuda, un asunto pendiente, no está para nada saldado. Y también una de las cosas que podemos comprobar es el profundo arraigo en el pueblo argentino, en todas las capas sociales, cómo el tema de Malvinas todavía está presente. Lo vemos en esa emoción. Ahora hacemos personalidad. ¿Vos querías agregar algo a lo que estaba diciendo Jorge? No, que en general la recepción es muy buena, tanto de familiares o excombatientes como esta cosa de la herida está. Esta es una herida que está abierta y que no está sanada todavía, y que dentro de los derechos humanos era de una de las cosas que quedan como más pendientes del tema de Malvinas. Como por eso también la repercusión de la muestra, la posibilidad de trabajar con escuelas y con educación también, porque como que hay una manera de poder acercarnos, porque se necesita, era como necesario hacer esto. Claro. Yo, volviendo a lo último que definía Jorge, me parece interesante, por lo menos a mí lo que me parece que hay solo dos cosas en lo cual los argentinos estamos todos más o menos de acuerdo, que es el Mundial y Malvinas. ¿Por qué creen que Malvinas sigue teniendo ese alto plano de consenso social, digamos, como no tenemos casi sobre ninguna otra temática los argentinos? O como difícilmente nos costaría encontrar temáticas equivalentes a Malvinas. Tanto consenso social, queda como... El consenso es que Malvinas son Argentina, después hay un debate enorme alrededor de ella, pero... Sí, yo creo que la lectura en contra de la guerra, de esa guerra injusta, de esa muerte injusta, me parece que eso es lo que genera ese consenso social, me parece que eso es lo que aúna por ahí. Yo lo que veo es que desde chiquitos nosotros tenemos contacto con esta temática. Aún sin conocer todas las historias, nacemos y ya estamos prácticamente en contacto con eso. Y a partir de ahí es que a nosotros nos parece interesante poder llevar el diálogo a ese lugar, porque ahí es donde se genera, digamos, toda la mística que después viene con Malvinas. Y en términos de técnica plástica, digo, ¿esto les requirió alguna singularidad, alguna propuesta específica? No, yo pienso ¿El tema Malvinas o los paisajes bueno, vamos a trabajar, no sé, óleo? No, solamente es más bien pintura de índole realista, porque digamos, también se podría hacer una propuesta de qué nos genera el sentimiento de Malvinas en un ordenamiento de carácter abstracto, pero en realidad también un poco es una reivindicación el tema de la pintura más paisajista, digamos, un poco devaluada también. Es decir, hay muchas señales en muchos sentidos que tiene esta propuesta, ¿no? Una salvedad porque trabajé otra técnica, porque trabajo de textil, entonces hice una interpretación textil de las Malvinas. Digo, y esto que vos decís que el paisajismo está degradado o por lo menos no tiene el reconocimiento que se merece, ¿en ese sentido lo planteás? No sé si se lo merece, pero de todas maneras es lo que es. Es que hay otro tipo de propuestas en el arte y en general lo que es el realismo y lo que es recién ahora se está reivindicando. Hay por lo menos en este momento dos muestras, una en el Museo de Bellas Artes y otra en una fundación, que está reivindicando el realismo como una forma de ver el mundo también, y bueno, en ese sentido, no es que vamos en ese sentido, sino que también coincidimos. Hay veces, como dice Analia,
que hay ciertas cosas que son necesarias y como una presión de una necesidad surgen. Nosotros, digamos, le ponemos colores, le ponemos lo que le ponemos intenciones, pero a veces no es que uno tiene todo tan claro como siempre te cuentan la historia del arte. La historia del arte te la cuentan con el diario del lunes, claro, pero en realidad siempre hay una cantidad de incertidumbres y cosas que... Como la vida misma, ¿no? Exactamente. Sí. Después cuando uno la cuenta, la recuenta desde otro lado. No es que hicieron un manifiesto a favor del realismo subordinado a la causa... No, podríamos ahora empezar a pensarlo. Pero no estaría mal tampoco, porque... Por supuesto. De hecho, cuando hablamos con el senador Filmus en la legislatura y también con el ex canciller Tayana, nos dimos cuenta que podemos ser útiles también en ese plano a la causa Malvinas y a la Argentina. ¿Y ustedes se definen kirchneristas? Digo, porque justo tomaste ejemplos de senadores del Frente para la Victoria. No, vemos, bueno, en el caso mío yo lo veo con mucha simpatía todo el proceso que se inició en Argentina, y aparte tengo mi propia historia personal que me acerca mucho más a todo eso, ¿no? ¿El caso tuyo, Analía? Tengo como algunas diferencias, pero me acerco como sobre todo al proyecto de derechos humanos, es lo que más me convoca. ¿Y el colectivo de artistas? Para nada. No es lo que... Es más... Claro. Es abierto. Heterogéneo. Claro. Bueno, de todas maneras, me parece que la causa Malvinas necesita de todos. Claro. Como también las otras causas. Claro. Las otras causas de la Argentina también necesita de la mayoría. ¿Y cómo piensan que va a seguir este proyecto? Digo, ¿cuál imaginan ser los próximos pasos? ¿Qué tienen pensado? Como para ir un poco cerrando. Una muestra itinerante, entonces la idea es como ir llevándola a distintos lugares. Ahora está en la Universidad de Quilmes. Igual es como todo camino, depende con quién te encuentres y quién te abra la puerta. Están abiertos a las propuestas. Estamos abiertos, hay posibilidades de escuelas, de hacer trabajos con escuelas. Está pensado como para que no sea una muestra que tenga grandes costos de traslado, por eso también las pinturas tienen hasta una dimensión aproximadamente de, digamos, 60 por 80, así, cosa que se pueda... Está pensado como una cosa que nosotros mismos la podemos bancar, digamos, a nivel de que si hay que llevarla... Te subís un colectivo y la puedes transportar. La podés llevar, entonces eso es lo que pasa. En la génesis de la muestra está también pensado eso. ¿Y en el interior ya se mostró en algún lugar? ¿Fuera de la región metropolitana? No, por ahora todavía no. Solamente en el conurbano, ¿no? Pero tenemos algunas propuestas de invitaciones para el sur argentino, para la Pampa, que bueno, vamos a ir viendo de acuerdo a nuestros propios medios. Si cuando alguien esté viendo esto le interesa apoyarnos, obviamente lo vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Y cómo hace? Yo quiero apoyar a... Bueno, nosotros tenemos un blog. ¿Cuál es? Es Malvinas, Paisajes de Nuestra Tierra, blogspot.com.ar. Y un Facebook también, que es Malvinas, Paisaje de Nuestra Tierra. Malvinas, Paisaje de Nuestra Tierra. Sí. @gmail.com. Perfecto, el correo eso. El correo, el Facebook y el blog. No, inclusive si uno va al Google y pone Malvinas, Paisaje de Nuestra Tierra, salta el blog. Viene directamente. Así que estamos esperando. Y de todas maneras, todas aquellas escuelas, directoras de escuelas, maestras, que quieran sumarse, pueden pasar por el blog, ver las estampillas, que bueno, en este caso está en blanco, pero los chicos van realizando y pueden tener una forma de participación. Nosotros a la vez vamos haciendo unos banners que van acompañando a la exposición también. Bien. Analía, Jorge, gracias por venir a visitarnos a Agencia Paco Urondo TV. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Bueno, y en este segundo bloque de Agencia Paco Urondo TV pensamos continuar este tipo de aproximaciones a la discusión Malvinas. En el primer bloque estuvimos charlando con artistas, una aproximación estética no bélica del significante Malvinas. Y en esta segunda mitad tenemos el honor que nos vengan a visitar los directivos del Instituto de Dorrego, el profesor Ramos y el profesor Rosa. ¿Cómo están? Bien, encantado de estar con ustedes en este momento, muy bien. Gracias por venir a acompañarnos. Bueno, en realidad queríamos pensar, y a propósito
de la obra de Ramos y que justo charlábamos, que termina un poco formalmente en lo que es Malvinas, pensar cuál fue el aporte o cuál fue el rol del Estado, cómo lo ven ustedes en el tema Malvinas a partir de la gestión de kirchnerismo de gobierno a partir de 2003 a la fecha. ¿Qué han visto de modificaciones históricas, qué aciertos y qué deudas pendientes hay todavía? ¿Qué es lo que más se debería trabajar, a juicio de ustedes, en el tema Malvinas? Sí, yo lo que interpreto de que los grandes acontecimientos históricos muchas veces son producto de errores de cálculo. Los grandes acontecimientos históricos son errores de cálculo. No, un error de cálculo. Ahí la Junta Militar creía que iba a contar con apoyo norteamericano, creía que iba a contar con la neutralidad europea y sin embargo no se dio así. Se unificó los países hegemónicos, Estados Unidos con Europa, y se generó un acontecimiento histórico inesperado, porque realmente justamente era una dictadura aliada al imperialismo y producto de ese error de cálculo termina a los tiros con Inglaterra, con el viejo enemigo histórico de la Argentina. Y yo creo que nosotros perdimos la batalla militar, pero ganamos la batalla cultural. Unificamos América Latina en torno a nuestra bandera, a las Malvinas, incluso a los países del tercer mundo, los países árabes. Tuvimos apoyo de Gaddafi, de Libia, el tan vilipendiado Gaddafi, víctima del imperialismo europeo, ¿no? Así que creo que fue, digamos, un logro de unificación cultural latinoamericana. Aún hoy la bandera de las Malvinas resuena en todos los ámbitos de los foros internacionales. La presidenta, la Argentina, no deja de nombrarlo nunca. Antes del 2 de abril de 1982, Malvinas era, digamos, olvidada, como hoy es olvidado la Guayana francesa, que es otro enclave imperialista que tenemos acá en el corazón de la Amazonia. Sin embargo, nadie se acuerda de Guayana. Sin embargo, el imperialismo francés, sean gobiernos socialistas o conservadores, se hacen los tontos y bueno, nadie se acuerda de Guayana. Seguramente muchos de los que nos escuchan, digamos, tienen en la memoria, había una Guayana francesa, y otra inglesa, y otra holandesa. No, el imperialismo, hoy la guerra ya no es militar, sino es cultural. Y en ese sentido creo que estamos avanzando mucho con nuestra presidenta. Profesor Rosa, el tema Malvinas, ¿cómo lo aborda? Estaba recordando lo que dijo Víctor sobre nuestros enemigos, los ingleses. Son nuestros íntimos enemigos. En algún momento creo que la frase es acertada. Es decir, hemos peleado contra los ingleses y hemos peleado lealmente, porque reconocían los ingleses sus errores y daban marcha atrás. Y yo creo que ese es el gran desacierto de la Junta Militar, que es en sí un desacierto. Es decir, la Junta Militar nunca miró hacia la Argentina, sino que de alguna forma creyó que sus pocos conocimientos históricos bastaban. Los conocimientos históricos le decían que a los ingleses, si le iba a salir caro, no iban a hacer las cosas. ¿Qué fue lo que pasó con la guerra del Paraná? Si la guerra del Paraná le salió muy caro a los ingleses. Claro. No a los franceses, o sea, no es que no le salió caro a los franceses. Los franceses tenían otra cosa, tenían un orgullo que así, no podían hacer que Francia pierda una guerra. Los ingleses... jugaban un capital político. Los ingleses calcularon tantas libras esterlinas que ganamos, no ganamos nada, o sea, nos sale demasiado caro, esta gente no la podemos dominar, entonces nos vamos. Y ese es el cálculo probablemente de la Junta Militar. Pero ¿podríamos nosotros no haber hecho nada? Creo que posiblemente sí. Es decir, no era ese ¿por qué? Porque la Junta Militar no tenía capacidad diplomática. Sus diplomáticos eran todos, como mi padre decía, como las bicicletas.
las bicicletas son de carrera, de paseo y nada más. Y los diplomáticos de la Junta Militar eran de paseo, ¿no? Nunca averiguaron qué podría pasar en el mundo si se ponía una cosa así. Y mucho menos qué podría pasar en Inglaterra. O sea, había un poco que estudiar la política de Inglaterra. El embajador que estaba allá tendría que decirle, mire, señores, no se la van a tragar, ¿no? Me parece interesante esto de el íntimo enemigo, ¿no? La némesis del argentino es el inglés, en el sentido que en las canchas y en los recitales de rock es bastante común que el que nos salta es un inglés, ¿no? Eso está en términos culturales que vos planteas, Víctor. Hay como una victoria cultural, digo, no contra el pueblo inglés en sí mismo, digo, pero contra lo que significa el imperialismo. Claro, lo que pasa es que el pueblo inglés, digamos, y digamos el marxismo plantea que, o Marx planteaba que la polarización entre la burguesía y el proletariado iba a generar una contradicción donde una burguesía muy chica iba a quedar minimizada y una gran masa de proletarios iban a tomar el poder. Sin embargo, se generó en una división entre países atrasados, países coloniales y países imperialistas, donde ese proletariado europeo se beneficia de esa burguesía imperialista. Claro, entonces ahí se da una alianza entre, por eso vemos que gobiernos socialistas europeos favorecen o apoyan a invasiones a los países árabes o invasiones a cualquier otro lado. Entonces la contradicción ya no es burguesía-proletariado, sino países atrasados, países coloniales y semicoloniales frente a los países imperialistas, ¿no? Claro. Y volviendo un poco más al presente, esto que yo les planteaba al principio de la discusión, de 2003 para acá, ¿estamos un poco más cerca de recuperar las islas o no? ¿Qué piensan? ¿Rosa? Yo creo que la única forma de recuperar las islas pacíficamente es creciendo. Cuando nosotros hayamos crecido y los malvineros vean que les conviene mucho más apoyarse en Argentina que en Inglaterra, que está muy lejos. Económicamente. Económicamente, sí, económicamente y no, digamos, hasta socialmente. Sí, ir a un hospital que está a 300 kilómetros es mucho más seguro que es Inglaterra. Ahí estaría la cosa. Y en cuanto a lo que decía Víctor sobre Europa, yo me estaba acordando de Haití. Haití se independiza en 1804, el primer país de América que se independiza. ¿Por qué? Por la Revolución Francesa. La libertad, égalité, fraternité, y los negros dijeron, bueno, entonces somos libres. Claro. Ah, no, ustedes nos costaron plata. La cosa era diferente. Así, la política se podía discutir en París, pero no allá, ¿no? Ahí compraron los negros y esos no eran libres, eso eran propiedad particular de los azucareros franceses. Hasta que los negros se independizaron, hicieron su bandera, es una cosa muy, muy graciosa, es la bandera francesa sin la parte blanca. Claro. Claro, y en yo creo que Malvinas juega un rol muy importante en el imaginario latinoamericano. O sea que Malvinas va a contribuir a la integración de la patria grande. Vamos a recuperar, el otro día hablando con el embajador de Bolivia y con un grupo de amigos bolivianos, decíamos, bueno, la salida al mar de Bolivia. Bueno, ¿cómo se va a lograr? Y se va a lograr con la integración latinoamericana. Claro. Tenga todas las costas, tanto el Atlántico como el Pacífico. O sea, hoy el gran objetivo, el Papa se lo charló con Cristina en Roma, es la integración de la patria grande, suprimir las fronteras. El único sindicato que se va a ver perjudicado es el de aduanas. O sea, van a tener que poner aduanas, digamos, para afuera. Pero estamos marchando a partir de la UNASUR, del Mercosur y ahora de la CELAC, a pasos agigantados en lo político y lo económico, en la gran integración, que va a ser la solución para Malvinas y para muchísimos otros problemas más. En la línea que planteaba Rosa, cuando China, después de 20, 30 años de crecimiento infernal, termina incorporando Hong Kong,
la lectura que se hizo en aquellos momentos fue, bueno, claramente Hong Kong se transformaba en la plaza financiera y quería transformarse, si no locomotora, por lo menos parte de los vagones principales del crecimiento chino. ¿En ese sentido lo pensabas? Eso es sí, no lo pensaba en ese sentido, pero digamos, eso es, realmente lo ha traído y es una demostración de cómo Hong Kong, que quería seguir siendo inglés porque no le convenía ser comunista, por ejemplo, porque el comunismo era lo contrario del crecimiento financiero y económico, termina siendo comunista. ¿Por qué? Porque terminan, no siendo comunista, termina incorporándose a China, porque les convenía más, porque eso era evidente que un enclave inglés en China no, como hubo enclave de casi todos los países del mundo, casi todos los países de Europa tenían enclaves en China en la época que China se convierte en un coto de caza. Claro. Alemania tenía, Francia tenía, no sé, Inglaterra, bueno, Alemania seguro, Francia también. Inglaterra, Hong Kong, claro. Y bueno, y todo eso se disuelve cuando China crece. China crece y se disuelven, digamos, también ideologías excluyentes, porque no es que se disuelva el comunismo, sino se ayorna el comunismo de China. Sí, se ayorna, digamos, toma lo peor del capitalismo, que es salvaje, y lo peor del socialismo, que es la dictadura. Claro. ¿No? Es increíble. Ustedes son críticos de la experiencia asiática, pero bueno, no lo vayamos. Ahí hace relativamente poco, en un recital de Los Piojos, trajeron excombatientes malvineros al escenario y ellos plantearon eso, que Malvinas era una causa latinoamericana a esta altura. ¿Les parece que estamos, y en ese sentido, más cerca de la unidad latinoamericana? ¿Encuentran elementos, decir, bueno, además de los intereses, de la decisión de las conducciones políticas, después de 10 años, 15 de procesos políticos similares en la región? Sí, sin duda. ¿Estamos más cerca? Mirá, Néstor logró, y la realidad política lo acompañó, de que Santos, que es un gobierno de derecha en Colombia, se reuniera con Chávez, claro, cuando estaban a punto de la guerra, y después se reunieran con Castro en Cuba, y Piñera, pasamos la experiencia de Piñera en el Mercosur y en la UNASUR, o sea que ya los gobiernos de derecha en América Latina ven, sacando números, de que es más conveniente para sus economías jugar con la región que jugar con el ALCA, porque es, digamos, por ejemplo, el Uruguay, que fue creado por Lord Ponsonby y Canning para la división de la Argentina y Brasil, digamos, el criterio inglés de ir dividiendo para reinar. El propio Uruguay, si Estados Unidos le abriera 3 supermercados, se compra toda la producción. Pero sin embargo, hay factores económicos de la avaricia del capitalismo salvaje norteamericano que hace que finalmente a Uruguay le siga conveniendo jugar con el Mercosur. Claro. Sí, y a Chile le convenga jugar con el Mercosur y ahora con Venezuela dentro del Mercosur estamos ampliando, no solo en lo político, que era la UNASUR con Néstor, y lo superador aún, que es ¿cómo se llama? La que armó Chávez, como es la CELAC, que es la primera vez en la historia de nuestros pueblos que se reúnen los presidentes latinoamericanos sin ningún tipo de tutelaje norteamericano, ni español, ni portugués, demuestra a las claras que estamos avanzando de una manera muy firme hacia la integración. Rosa Ramos, ¿usted qué? Yo creo que un gran atractivo para esa unión latinoamericana y ese problema de malvinero está en la Antártida. Cuando Antártida se convierta en también una dependencia no de Argentina y Chile, porque ahí tenemos, nosotros tenemos nuestro sector antártico, y Chile también lo tiene sobrepuesto al nuestro con los mismos argumentos, no tiene mucho sentido, así que hay que encontrar una solución, y la solución es latinoamericanizar, aunque no me gusta la palabra Latinoamérica, sino iberoamerizar la Antártida. Y ahí
estaría la solución de todos estos problemas. Claro, se podría avanzar en administraciones combinadas, claro. Bueno, Ramos Rosa, gracias por venir a visitarnos a Agencia Paco Urondo TV. Gracias. Bueno, con esto cerramos un programa que tratamos de hacer un abordaje con el tema Malvinas desde, posiciones un poco más innovadoras. Gracias a ustedes por seguir mirando Agencia Paco Urondo TV, esta coproducción que hacemos con Comarca Sí.